¿Qué tal? Temblando estamos, y no porque el invierno siga haciendo de las suyas esta semana, más bien porque estamos ya pensando en el momento en el que nos llegue al buzón la próxima factura del recibo de electricidad. Cerramos el mes de enero con un recibo un 29% más caro que hace un año, y lejos de buscar fórmulas que abaraten el precio de esta energía, pues lo que se nos dice desde el Gobierno, o lo que se nos recomienda, es pues encomendarnos al santoral, y si nos apetece incluso cogernos de las manos y cantar aquello de que llueva la Virgen de la Cobla. A ustedes todo esto, ¿qué les parece? Con este asunto sobre la mesa les damos hoy la bienvenida a nuestro espacio de debate en Onda Luz Televisión, a cuya mesa no se han querido sentar ni representantes de las administraciones ni de las empresas comercializadoras, pero sí personas que entienden de esto y seguramente nos van a dar mucha información útil en este programa de hoy. Vamos a dar la bienvenida, por un lado, a Jordi Castilla, vicepresidente de Facua. Bienvenido, Jordi. ¿Qué tal? Buenas. Por este lado de la mesa, dos expertos en cuestiones energéticas. Valeriano Ruiz, catedrático de termodinámica y director del Centro Andaluz del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables. Ahí es nada, Valeriano, sí, bienvenido una vez muchísimo. Y a su lado María José Coliner, investigadora de la Cátedra de Economía de la Energía de la Universidad de Sevilla y experta en esto de la eficiencia energética. María José, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, yo hacía antes la pregunta a las personas que nos estén viendo. ¿Qué les parece todo esto que estamos escuchando en estos días? Que se nos proponga como la solución el esperar, mirar al cielo y esperar que llueva para que nos encontremos un recibo menos elevado, da cuanto menos un poquito de risa, ¿no? Y sonríe, Valeriano. Me río mucho porque, bueno, es que es tremendo, ¿no? Es tremendo lo mal que se informa todas estas cosas. Y para mí la responsabilidad máxima, como es natural, la tiene quien tiene la responsabilidad de tener bien informados a los ciudadanos y a los consumidores, ¿no? Que evidentemente es el Gobierno. Entonces, que salga ahora el presidente del Gobierno diciendo que las energías renovables abaratan el recibo, cuando hace nada las han cortado porque decían que eran muy caras, pues resulta como mínimo chocante, ¿no? Y que el ministro no explique bien las cosas, más chocante todavía, ¿no? Y es que la gente no se entera porque no se le explican bien. A lo mejor no interesa que estemos informados. Pudiera ser, pero yo no lo voy a decir eso. Yo lo que digo es que hay que entender bien las cosas. La electricidad, el coste de la electricidad, para que nos llegue la electricidad a nuestra casa, tiene tres partes, tres diferenciadas. Y están hablando de una nada más, que no es ni siquiera el 50%. Entonces, cuando dicen que es muy cara porque ha subido mucho, dice, ha subido hasta 90 euros el megavatio hora. Pues eso es el 40% del recibo. El recibo en realidad te cuesta alrededor de 20 céntimos de euro el kilovatio hora o 200 euros el megavatio hora. O hablamos del total, que es lo que a la gente le importa, o lo otro, matícelo un poquito y diga de entrada que eso no es el total del coste de la energía. ¿Vale? Entonces esas tres partes conviene aclararlas muy bien. Una primera parte es, digamos, lo que cuesta producir la electricidad. Valeriano, sí. Discúlpame, entramos enseguida en profundidad de las cuestiones. Una primera impresión en la mala información que le llega al consumidor. No sé si María José y Jordi comparten esa visión o esa primera impresión sobre lo que estamos viviendo estos días y lo que nos llega, claro. Indiscutiblemente que estoy de acuerdo con Valeriano en el que existe una mala información, pero también se debe de realizar un trabajo serio y a la vez de informar bien también es necesario que se articule un mercado eléctrico y un sistema eléctrico adecuado para que no sea necesario ni siquiera a lo mejor informar, ¿no? Sino que la factura eléctrica sea una factura más de las muchas que tienen que pagar el ciudadano, pero sin sobresaltos y sin alteraciones del corazón. Así que yo creo que es necesario también hacer un mercado eléctrico y un sistema eléctrico, que son dos cosas diferenciadas, acorde a las necesidades de España, a las necesidades de todos los ciudadanos, de la industria, que no son solamente las personas en su casa, es la industria, es el comercio,
y que funcione correctamente, que sea muy seguro para tener la seguridad de que vamos a tener abastecimiento, que en general, y yo creo que el sistema eléctrico en ese sentido es bastante bueno y bastante eficiente en España, pero se necesitan algunas reformas o bastantes reformas para mejorar lo que es el mercado de la electricidad en España. Ahí en una primera intervención, Jordi. Sí, bueno, Desde para Facua... nosotros nos parece un despropósito, ¿no? Y coincidiendo con lo que han comentado los intervinientes, habría que revisar el modelo de fijación de precios de lo que sería la parte de energía, un modelo en el cual cuando más demanda o cuando más se necesita, mayor es el precio. Habría que revisar también esa parte fija o estas patas, qué es lo que estamos pagando y qué no estamos pagando dentro de la factura de la luz, qué elementos se están pagando, porque al fin y al cabo el usuario, y lo comentábamos antes, el usuario no entiende la factura, el usuario lo que entiende es el número en negrita que está abajo y su cuenta para llegar a fin de mes. Lo que sí entendemos es que cuando nos fijamos en la factura nos damos cuenta de que realmente solo el 50% de lo que pagamos es lo que realmente hemos consumido. Y eso enfada un poquito. El resto no lo entendemos, pero eso sí lo vemos. En la parte concreta de energía, lo que hemos consumido, y el resto iría, digamos, a otros elementos que son de carácter fijo, que lo vas a pagar de todos modos, y otros elementos de impuestos, ¿no?, a través de los cuales pues se está financiando, entre otras cosas, pues muchas de las gestiones que no han ido yendo bien en los últimos años después de distintos modelos de mercado energético, y que seguimos volcando en una factura de la luz que tendríamos que ver si efectivamente todo lo que hay ahí es correcto que pase por ahí, o deberíamos plantearlo en otras partidas de gastos del Estado. No sé si el consumidor tiene armas para poder, desde su fuerza de movilización, cambiar estas cosas. Podemos entrar a lo largo de esta tertulia, y había dejado yo a Valeriano que quería explicar esos 3 aspectos que hay que tener muy claros. Es que en cuanto a por qué estamos en el momento que estamos, en cuanto a una energía eléctrica que es de difícil acceso universal para todo el mundo en estos momentos. Bueno, siendo un servicio básico. Yo, que he dado muchas clases en mi vida, ¿verdad?, pues lo primero que tengo claro es que explicar el conjunto del asunto, y si no, no se entiende nada. Si empiezo a meter cuñitas en cada cosa, el final, el que está escuchando no entiende nada de lo que estamos hablando. Y lo primero que hay que entender, como he dicho antes, que el recibo tiene 3 partes. 3. Una, en el año pasado, son 17, casi 18.000 millones de euros, que es lo que se llaman los peajes. Ahora explico lo que son los peajes. Otra parte, que son 16.000 millones de euros, que es lo que cuesta al mercado producir la electricidad. Y una tercera parte, que no es poco, que son 7.422 millones de euros, que son los impuestos, sobre los cuales, naturalmente, tiene capacidad de actuación el gobierno directamente, sin hacer nada. Si el IVA, en vez de ser un 21% como es, fuera un 18%, pues ya costaba menos, ¿vale? Y eso lo puede hacer el ministro cuando quiera. No digamos el presidente del gobierno, que rebaja el IVA a lo que le da la gana. Bueno, pues porque no se rebaja la electricidad y así no sube. Entonces, de las tres partes, producir la electricidad tiene a su vez su cosita. Tiene una cosita, un sistema que tenemos en España, el pool, desde 1998, que da lugar a cosas muy graves y que hacen que también suba mucho eso. Y es muy divertido que en ese sistema, por eso ahora resulta que el ministro y el presidente del gobierno dice que cuanto más renovables hay, más barato es la electricidad. Pues sí, señor, más barato es, porque con el sistema, yo traigo aquí un grafiquito, con el sistema que hay ahora mismo, si hay más renovables, cuesta menos la electricidad. ¿Por qué? Porque el sistema de valoración es de tal manera que hay que explicarlo en un gráfico en el cual el sistema cruza la oferta y la demanda, el que compra y el que vende, y donde se cruzan fija el precio. Entonces, como las renovables entran a precio cero, mientras más renovables hay, más bajo es el precio. Y cuanto más renovables hay,
Cuanto más renovable hay, más bajo, y cuanto menos renovable hay, más alto. Que eso es lo que está pasando. Es que no hay viento, es que no es verdad que no haya viento, pero bueno, es que no hay agua, tampoco es verdad que no haya agua, la manejan como el sistema quiere. En cualquier caso, mientras más viento hay, mientras más sol hay, mientras más biomasa hay, más barata la electricidad. Mira por dónde. Antes se decía que eran carísimas, y hay otra parte ahí que hay que explicar también, pero de momento el precio de lo que cuesta producir la energía, mientras más renovables hay, menos cuesta. Y ahora cuesta más porque ahí dicen pocas renovables, hay menos renovables. Hombre, pues blanco y la gallina lo pone, ¿no? Favorezca usted que haya más renovables, digo yo, ¿no? Si sale más barato, pues favorezca usted que haya más renovables. Le cogemos la palabra al señor presidente del gobierno, ¿no? Lo que no es tan cierto es que cuanto más llueva, más podrá bajar el recibo, ¿no? Claro que sí, es verdad. ¿O sí? Bueno, eso hay que matizar porque en esta semana se han producido, desde la semana pasada, se han producido tantas noticias y tantas explicaciones de cómo funciona el mercado, que ahora, bueno, pues parecía eso, la Virgen de la Cueva nos salvaba a todos, ¿no? Bueno, como ha dicho Valeriano, el mercado funciona por la oferta y la demanda, pero curiosamente es un mercado marginalista, con lo cual el precio más alto es el que va a fijar todo el precio. O sea, si ha habido una oferta que oferta a 10 euros megavatio hora, pues ¿vale? Entra porque como oferta muy baja. Pero si hay una oferta, como pasó el día 25 de enero, que fue el precio máximo que se alcanzó, que fue 102 euros megavatio hora, pues entonces el 50% de la energía que se había ofertado era 10 euros megavatio hora. Pero esos 10 euros megavatios hora, todas esas tecnologías, toda esa energía recibió 102 euros. O sea, eso es lo que significa, por explicárselo a alguien que ahora mismo nos vea en su casa, es: yo voy a comprar y compro una barra de pan y una lata de caviar y todo lo pago a precio de caviar. Es un mercado un poco difícil. ¿Que es verdad que en Europa todos los mercados son marginalistas? Es verdad. Pero deberíamos de tener el español una serie de restricciones. ¿Cómo lo tienen las renovables? Que, como ha dicho Valeriano, oferta a cero, pero después todas las plantas renovables que están en el sistema están catalogadas como que tienen que ser unas empresas bien gestionadas. Y entonces el gobierno, el Estado, en su legislación, le ha fijado qué rentabilidad anual tienen que tener. Y en base a esa rentabilidad cobran. Y si hubieran cobrado más anualmente, después tienen que hacer un balance y devolverlo. Eso solo para las renovables. Para las que no son renovables, o la cogeneración también, no tienen que hacer eso. Entonces, una central que haya ofertado a cero, como puede ser, por ejemplo, una central nuclear, o a 10, se va a llevar el precio que sea de cruce, 60, 70, hoy creo que el precio de cruce ha estado en torno a 70, ese día fue 100, el que sea cual sea el precio que ofrezca. Entonces eso también encarece mucho la energía. Sin lugar a dudas, eso es una de las cosas que yo creo que habría que empezar a trabajar para reformarlo, para controlarlo, ¿no? Para que no sea un sistema en que cada vez va creciendo más el precio. ¿Y quién tiene que controlar eso? ¿O quién tendría? Teóricamente se deberían establecer herramientas desde la normativa para que el gobierno o red eléctrica, que realmente es la gestora que queda un poco en medio, tuviera capacidad de controlar. Date cuenta, con la explicación que ha dado ella, que salvo que estemos en un momento en el que toda la oferta esté asumida por renovables y nucleares, que normalmente ofertan bajo también, siempre estamos pagando como precio mucho más de lo que realmente cuesta por el propio sistema en sí. Hemos variado sistemas de fijación de precios, hemos ido cambiando, sin embargo, la subasta en mayorista de pool y el sistema marginalista no se ha variado prácticamente en España. Cuando hubo el cambio de subasta, o sea, cuando se pasó de la subasta a lo que tenemos ahora, que ahora lo que hacen es venir a replicar directamente el precio horario, lo cual es una locura. Pero bueno, cuando se hizo ese cambio se hizo porque había indicios
y hubo ahí resoluciones de la CNMC que sancionó a alguna empresa de generación que, claro, si no ponían a funcionar o se averiaban ciertas centrales nucleares, hacía que algún tipo de energía quedara atrás, no se ofertaba al mercado y pasábamos al cruce más alto. Entonces, oye, cuidado porque al fin y al cabo le estamos dando un poder en este sentido a lo que sería todas las empresas de generación, que coincide muchas veces generación con empresas de distribución, con empresas de comercialización. Entonces, cuidado en ese sentido. Un sistema un poco perverso, ¿no? Hombre, el sistema es totalmente perverso. ¿Tú date ¿Preparado cuenta? para cobrarnos siempre en el momento más elevado? Sí, es así. Es un sistema en el cual se vende el agua como si fuera en el desierto. Es un sistema en el cual, lo acabamos de ver, cuando más demanda hay, cuando más frío hace, cuando más necesidad hay, el precio hace más caro. ¿Por qué? Pues porque hace falta tirar de energías que son más caras, el cruce, la casación del precio se va arriba y sale más caro. Y claro, la pregunta es, y ya desde el punto de vista que estabas comentando anteriormente, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué se le puede exigir al gobierno? No. La pregunta es, ¿estamos entendiendo el suministro eléctrico como algo esencial en la vida, tal y como la utilizamos como la entendemos actualmente? Y si lo estamos entendiendo, ¿por qué estamos dando el poder de la fijación del precio única y exclusivamente a un vaivén de mercado sin un control y una intervención por parte del Estado? ¿Estamos garantizando de alguna forma que haya un acceso a lo que sería el suministro eléctrico, o por lo menos a una parte del suministro eléctrico de los ciudadanos con más o menos con dignidad? ¿O lo estamos lanzando al mercado? Incluso el propio bono social, que lo que tenemos es una aplicación de un 25%, si el precio se dispara, es un 25% de algo que es muy caro. Con lo cual, al consumidor vulnerable le afecta también de forma directa, es decir, lo tenemos totalmente lanzado al mercado. Entonces, lo que planteamos y lo que venimos planteando desde Facua desde hace ya tiempo es que se replantee la situación, que se vea el suministro eléctrico como efectivamente un elemento esencial y que haya una intervención por parte del Estado en lo que es la fijación del precio, no dejarlo única y exclusivamente a costes, porque al final en el mercado mayorista, y creo que podéis estar de acuerdo conmigo, muchas veces se oferta no según el coste real, sino especulando realmente a lo que te pueden comprar o vender. O en una nuclear te oferta bajo porque apagar la nuclear y volverla a encender sería mucho más caro, entonces la tienen siempre encendida y te oferta siempre bajo. Entonces habría que ver realmente cuánto cuesta hacer una auditoría de costes y adecuar y buscar una forma en la cual hubiera un acceso por parte de la mayoría de los usuarios. Y luego lo que comentaba Valeriano, nos estamos centrando solamente en una de las patas, hay otros elementos. No tiene sentido que un suministro eléctrico, por lo menos hasta un cierto número de kilovatios, pague un 21% del IVA. No tiene sentido. En los costes de 21% de IVA más el 5,11% del impuesto de electricidad. En los costes de distribución también habría que ver muchos elementos que se meten dentro de esos costes de producción que deberían estar o no estar. Y ahí hay debate también y bueno, seguro que los compañeros lo conocen. Yo, dentro de lo que le ha dicho el representante de Facua, estoy bastante de acuerdo. A mí no me gusta un sistema en el que el Estado intervenga. A mí me gusta un sistema bien regulado que funcione bien. O sea, yo creo que por ahí apuntaría yo más que un sistema en el que en cualquier momento fuera intervenido, porque entonces se deja en manos de muchas veces de la arbitrariedad el poder intervenir. Yo creo que lo que hace falta es una buena regulación y que el sistema se adecue y cumpla con esa regulación. Yo creo que el actual sistema cumple con la regulación que hay. O sea, raras veces habrá habido a lo mejor una ilegalidad. Yo eso no lo puedo ni siquiera discutir. No sé si ha habido o no ha habido ilegalidades. Para eso está la Comisión Nacional
bueno, que lo estudiará y lo dirá y hará su informe y llegará al fiscal si hace falta, ¿no? Pero, o sea, que yo creo que ahora mismo el sistema funciona con la legalidad que hay, con la regulación que hay. Lo que hace falta es perfeccionar esa regulación. Yo no sé si va a servir para algo la investigación que ha abierto la Fiscalía del Estado para saber por qué se han alcanzado estos precios. Imagino que el Gobierno ya lo sabrá, ¿no? Y el Estado ya lo sabrá. ¿Para qué abrir esa investigación? Vamos, puede que no. Mira, yo en esto no estoy de acuerdo. A mí me da la sensación de que en esto los consumidores al final estamos absolutamente desprotegidos, porque si el mercado se cumple con la normativa, nos quedamos sin derecho a poder decir, oiga, que es que nos están imponiendo unos precios un poco abusivos, ¿no? Yo en esto no estoy de acuerdo con María José, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Yo no. El procedimiento que había antes de la ley del sector eléctrico, el 54/97, se llama marco legal estable. Ahí era el gobierno el que fijaba los precios. Simplemente valoraba lo que le costaba a una empresa producir la electricidad que fuera y naturalmente le añadía un beneficio y ponía el precio. Y entonces un kilovatio hora, un megavatio hora de gran hidráulica, que según la CNE cuesta 3 euros, con este sistema se lo han pagado a 85, a 63, a 90, a 56 y a 59. Y le ha costado 3. Y un kilovatio hora producido por nuclear, un megavatio hora producido por nuclear, que según la CNE, no yo, tengo aquí la tabla, le ha costado producir los 18 euros, se lo han pagado a 66, 47, 70, etcétera. Pero es un sistema hecho para que las empresas ganen, ¿no? Yo no digo no que esté hecho para eso, pero el resultado es ese. Eso se llama en inglés los windfall profit. Y en castellano beneficios caídos del cielo, que no son caídos del cielo, sino del sistema está implantado. Mientras que yo me fío del gobierno. Y yo prefiero que sea el gobierno el que mira el interés de los ciudadanos. Yo es lo que me creo, mucho más que cualquier compañía, por buena que sea. Es decir, yo no voy a poner en tela de juicio aquí que las empresas no sean buenas ni nada de eso, en absoluto. Yo creo que son buenas y son honradas y son honestas, pero me fío más del gobierno, que tiene la obligación de defender los intereses de los consumidores. Por lo menos eso es lo que yo creo. Y es lo que veo. Ahí están más cerca de la postura. Y es lo que veo, y el resultado ya se ve, ¿no? El resultado ya se ve. Coincidimos, y además te planteo un matiz, vamos, que enfatiza un poco el argumento que está indicando Valeriano. Y es el hecho de que cuando hubo el cambio de modelo, de un modelo que era más intervencionista, más regulado, a una desregulación o liberalización, primero en generación, luego en comercialización, lo que se vendió en su momento, y se vendió a bombo y platillo, ¿que se iba a abaratar? Es que se iba a abaratar la energía eléctrica, y desde entonces, y Valeriano creo que tiene los números. Con el cambio de subasta también nos dijeron lo mismo el año pasado, creo que fue, ¿no? También. No, sí, llevamos intentando hace 4 años. Llevamos intentando abaratar la energía, por lo menos de forma pública, pues desde hace casi unos 20 años. Y lo que hemos hecho es que ha incrementado, y decía, seguramente Valeriano el dato lo va a tener mucho mejor que yo porque lo veo muy, muy bien documentado, pero seguramente sí que lo habremos aumentado un 80% de lo que pagábamos antes a lo que estamos pagando ahora en factura. En 20 años. Aproximadamente. He dado el dato aproximado. Lo que quiero decir es que cuando hemos cambiado de un sistema a otro, que nos vendieron que el sistema iba a ser mucho más barato y que iba a ser mucho mejor para el consumidor, lo que hemos hecho es todo lo contrario. Cuando no se hablaba de pobreza energética en España, este año hemos tenido que poner encima de la mesa pues una persona que ha fallecido por un tema de pobreza energética. Eso era algo impensable hace 20 años en España. Sabemos que, Cáritas saca informe en lo que dice, el primer problema que tiene una familia para llegar a asumir sus gastos domésticos es la hipoteca o la habitación o como lo tengan, el alquiler y tal. El segundo es la factura de la luz. Y lo que hemos hecho es un cambio del modelo que comentaba Valeriano a un cambio de regularización que podría tener a lo mejor unos efectos mejores,
pero de hecho lo que nos estamos encontrando es que la accesibilidad al servicio eléctrico cada vez es más difícil para el usuario. A lo mejor no sé si es porque hubo ese cambio de modelo, pero no es un mercado libre totalmente, ¿no? Sí, bueno. Lo dejo ahí encima de la mesa, pero hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Aquí continuamos en Onda Luz Televisión intentando saber por qué estamos en el momento en el que estamos con esos precios de la electricidad tan elevados y si hay alguna salida para todo esto, sobre todo para hacer que el sistema sea completamente accesible y el suministro esté garantizado para todo el mundo, sin necesidad de tener que acudir a los bonos sociales que nombraba Jordi de Facua anteriormente, porque al final el dinero para las causas sociales, el dinero es finito, no es infinito, y sería mejor tener un sistema que garantice el servicio a todo el mundo que no que andar poniendo parches que, bueno, en situaciones como estas pues están también bien. Hablabais de intervencionismo, sí y no, y María José tenía algo ahí que apuntar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que... Aparte que había dejado yo planteado el tema de que él decía que el cambio de modelo y la liberación, a lo mejor si fuera totalmente el mercado libre tendríamos posibilidades de acudir a precios más baratos como pasa con la telefonía, ¿no? No sé, lo planteo. Bueno, el mercado de la electricidad también se basa en una regla de la Unión Europea. Entonces, atendiendo a esa regla es como se tiene que configurar el mercado de cada estado, ¿no? Es por uno de los motivos que yo entiendo que no es posible diseñar ahora mismo un sistema en el que sea puramente intervencionista. Cuando yo pienso que cuando yo defino un sistema intervencionista es que en cualquier momento un gobierno puede cambiar las reglas. En ese sentido yo creo que no es coherente con la política de la Unión Europea. ¿Hasta dónde nos deja ir la política de la Unión Europea o la normativa europea? O sea, la Unión Europea define un mercado en el que lo primero es que tienen que estar los poderes de la energía, que son la distribución, la generación y la comercialización, diferenciados. En la ley española están diferenciados desde el año 1997. Diferente es que podamos entrar en debate de que haya grupos empresariales que participan en los tres negocios, pero tienen el negocio repartido y perfectamente y socialmente diferenciado, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, en cuanto a las reglas del mercado para ir a la venta de la electricidad, a la oferta diaria de la electricidad, pues ahí el mercado funciona, como ya decía antes, al precio más elevado que se produce. Ahí es donde habrá que regular eso. Pero para que no se pueda. La gente se pregunta, el gobierno no puede decir, vale, este es el sistema y este es el mercado, pero en la oferta no se puede sobrepasar tal valor. Tendría que estar regulado, ¿no? Tendría que estar regulado en ese sentido. Pero eso sí es posible, eso sí lo permite la normativa europea. Sí. Pregunto. Yo creo que en lo que coincidimos. Bueno, no puede marcar el límite porque no sabemos qué puede pasar cualquier día. O sea, que tenga que entrar una tecnología punta porque hay que abastecer una cantidad de energía y entonces hace falta poner una central de un determinado tipo y entonces es más caro. Pero lo que no parece lógico es que haya tipologías de plantas que se lleven un 300% de beneficio en el precio de la energía y que estén ofertando además por debajo del precio de su generación, ¿no? Se dice que la energía nuclear oferta a 0, oferta a 5, oferta a 10, pero no vale ni 0, ni 5, ni 10 general, lo valdrá 20, 25, no sé. Entonces tampoco está bien que un mercado esté funcionando con precios por debajo de la realidad, porque está desvirtuando el mercado, ¿no? El día que fue más alta la electricidad, marcó ese precio una hidráulica. No fue ni un ciclo de gas, ni una de carbón, fue una hidráulica. ¿Por qué? Porque la hidráulica también puede entrar en esos momentos de punta que hay que abastecer más energía y que la electricidad es más cara.
Y en esta situación, si vosotros tuvierais que asesorar en un momento dado a quienes están por arriba y tuvieran que decidir, venga, vamos a intentar hacer una reforma para que el consumidor esté protegido, que al final es lo que importa, ¿no? Como decías tú, que haya una garantía de suministro. Yo he estado en consejos asesores en el Ministerio un montón de veces y no sirve para nada. Allí lo que manda es el que manda y ya está. No, vamos a ver, vamos a seguir intentando aclarar las cosas para que la gente se entere. Estábamos diciendo que había 3 patas. Hemos dicho que una era esa, de la que estamos hablando, y habría mucho más que hablar, muchísimo más. Yo no coincido con María José, aunque sí con la filosofía de que efectivamente parece mejor, pero claro, cuando estamos en un sistema como el que estamos, que parte de la situación de absoluta prepotencia de unas compañías que entran en el sistema con toda la fuerza económica, ellos son los que tienen el control de esta situación de liberalización. Por tanto, eso habría que matizarlo muchísimo. Y de hecho, yo me sorprendió agradablemente a ver que nuestro Congreso de los Diputados actual ya ha pedido una auditoría del sistema energético. Supongo que se lo darán, porque como la oposición tiene mayoría, pues supongo que al gobierno no le quedará más remedio que ir al Congreso a explicar todo esto. Supongo que los congresistas tomarán sus decisiones y propondrán, como han propuesto, una ley de autoconsumo y cambiar la que había. Había una, con todos los beneplácitos de un Congreso de Diputados dominado por un partido político, y ahora los otros partidos políticos están presentando una nueva ley de autoconsumo. Eso va a ser muy importante, muy importante. ¿Qué permitiría? Permitiría que tú y yo tengamos una instalación fotovoltaica en nuestra casa para abastecernos nosotros mismos y poder vender electricidad al vecino de al lado. Bueno, venderle, intercambiar con él. Es decir, eso va a cambiar mucho las cosas. Y eso se está haciendo ya en toda Europa, menos en España, porque en España ¿Eso de fomento de cooperativismo? No, en España se ha transmitido la idea por los medios de comunicación intencionadamente de que había un impuesto a sol y que no se podía hacer ese tipo de instalaciones. Ahora va a quedar claro que sí se puede hacer y que será rentable para cada persona que lo quiera hacer. Eso va a ser muy importante porque va a crear muchos puestos de trabajo, va a haber muchas empresas que se estaban muriendo, que vuelvan a resucitar, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. ¿Y eso quién lo hace? Pues lo hace nuestro Congreso de los Diputados, lo cual está muy bien y hay que aplaudir, y un servidor aplaude. ¿Vale? Pero dije que íbamos a hablar de las 3 patas y nos estamos olvidando de una muy importante, que es la mayoritaria. Económicamente, 17.806 millones de euros en el 2015, que es los llamados peajes. ¿Eso qué significa? Significa que estamos pagando el transporte. Naturalmente que hay que pagarlo, pero tendrán que ver los congresistas si están pagando más de la cuenta o se está pagando menos. Hay que pagar la distribución, claro que hay que pagarla, pero son 5.024 millones de euros en el 2016. 5.000 millones de euros por distribuir la electricidad en las ciudades. No sé si es mucho o poco, de verdad. La gestión comercial, bueno, tampoco sé si es mucho o poco. La diversificación y seguridad de los abastecimientos. Ahí está la moratoria nuclear todavía. ¿Y por qué tenemos que pagar los consumidores todo eso? Esa es la cuestión que tendrán que preguntar en el Congreso de los Diputados, no yo. Las primas del régimen especial, incluidas las primas de renovables, también habrá que analizarlas, por supuesto que sí. Todo eso es el resto del 50% del recibo que no responde a lo que consumimos. Pues eso también habrá que analizarlo, ¿no? Y pagar los déficits de años anteriores. ¿Y de dónde vienen esos déficits? ¿Y por qué se han producido? ¿Y quién los ha producido? Todo eso tendrán que analizarlo, en mi opinión, los diputados de nuestro país en el Congreso de Diputados, en mi opinión. Y finalmente quedan los impuestos que no está nada mal la cantidad, una cantidad importante que se lleva al Estado. A mí me parece algo más de 7.400 millones, algo más de 7.400 millones al año, que el Estado y las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas. Bueno, que me parece que sí, que hay que pagar impuestos y hay que pagar impuestos por todo lo que se consume. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero habrá que ver qué cantidad, habrá que ver qué proporción y habrá que ver cómo se regula eso. En fin, yo con eso lo quería dejar claro. Y luego a partir de ahí matizamos lo que tú quieras, que hay mucho que matizar. Y lo primero que quiero matizar es una cosa que yo quiero transmitir a los que nos estén escuchando. La electricidad es un bien hoy por hoy indispensable.
Y se produce de muy diversas maneras, con muy diversas fuentes energéticas. Unas fuentes energéticas las tenemos nosotros porque son nuestras, el sol, el viento, el agua, etcétera, y otras hay que comprarlas fuera. Y a España le cuesta 60.000 millones de euros al año comprar petróleo, comprar gas natural y comprar uranio. ¿Vale? Todo eso nos cuesta dinerito. ¿Vale? Mientras que la solar nos cuesta mucho menos. Si aprovecháramos mejor todo lo que tenemos. De hecho, ¿no? nada. La fuente no cuesta nada. Lo que cuesta dinero es la instalación. Pero la fuente no cuesta. El viento tampoco. ¿Me explico o no? Por algo será que no se hace de otra manera. Esa es la clave. Por algo será. Es una pena, ¿no? Es una pena que otros países con menos capacidad de generación de energía de radiación solar que nosotros. La claro, mitad de radiación que Dinamarca. ¿Tienen los datos de Dinamarca? Fíjate, Dinamarca. Y tienen mucho, y están mucho más volcados en lo que es energía solar que España, ¿no? Que España deberíamos de estar apostando por ello, tanto, como comentábamos antes, en la introducción de más mix energético en el pool, como fomentando el propio autoconsumo de los usuarios. Decía Valeriano lo que estamos pagando en esa parte que es más cara, y decía que estamos pagando el déficit tarifario. No estamos pagando el déficit tarifario solamente, estamos pagando los intereses del impago del déficit tarifario, que eso viene a colación de una mala gestión de los distintos gobiernos que ha habido, porque aquí unos y otros no la han ido haciendo bien, ¿vale? Y estamos llegar a encontrar con una burbuja eléctrica también. ¿Perdona? ¿Nos podemos llegar a encontrar con una burbuja eléctrica también? No. Pero perdón un segundo, una pequeña puntualización. Cuando hablemos de déficit tarifario, hay que decir que eso lo puso en marcha un ministro concreto y otro ministro de Economía concreto, que ahora es muy famoso, que es el señor Rato. Y eso hay que decirlo. Sí. Porque si no, estamos faltando a la verdad. Y luego han querido corregirlo y entonces la culpa es, como siempre, la culpa es al gorrión. Aquí todos los pájaros comen trigo y la culpa es al gorrión. En este caso el gorrión se llama Rodríguez Zapatero. Esto siempre le echan la culpa a Rodríguez Zapatero y el pobre Rodríguez Zapatero en eso no tuvo culpa ninguna. Bueno, quizás fue una mala por no haberlo arreglado. En su periodo sí que hubo una mala gestión, vamos, que no. Sí, pero el déficit de tarifa estaba ya. No quiero llevar esto. Cambiado, ¿no? Que el déficit de tarifa estaba correcto. El déficit de tarifa estaba ya y la gestión del pago de ese déficit pues fue un fallo de Zapatero. Es como si yo tengo una deuda y yo me gestiono mi economía familiar para poder asumir esa deuda, y resulta pues que el Estado se equivoca y lo gestiona mal y al final lo tenemos que pagar el resto de los españoles, y coincidiendo efectivamente que viene de un momento anterior, como también vino de un momento anterior los costes de derecho de transición a la competencia, que eso es otra cosa que se nos quedó colgado. Yo creo que independientemente, y no quiero obviamente focalizar sobre un partido u otro, porque porque de verdad creo que no hemos tenido buenos ministros de industria, sinceramente, independientemente del color de uno o de otro, o no hemos tenido buenos ministros de industria que se hayan preocupado por el acceso a la electricidad por parte de los consumidores, que a lo mejor ese matiz también es importante. Y bueno, tenemos nosotros, tenemos los consumidores armas. En eso último que he dicho estoy totalmente de acuerdo con él, y lo he dicho siempre y lo tengo escrito. Claro. No lo digo. Tenemos los consumidores armas para poder hacer que el sistema cambie. Es complicado. Yo creo que ahora sí. Es complicado. Porque en todos los medios decimos, venimos diciendo precios abusivos de la electricidad y tal, pero ¿se puede denunciar esos precios abusivos? Nosotros desde Facua sí que venimos denunciando ante la Unión Europea, no tampoco con buen resultado, la falta de protección que ha habido al consumidor vulnerable. Nosotros hemos venido denunciando también el aspecto cuasi diabólico de la fijación de precios, haciendo que se pague mucho más, y realmente al final lo que hace que se mueva una normativa o que se mueva un congreso viene siempre a raíz de una presión por parte de los distintos agentes sociales. Ahí tenemos que intentar los agentes sociales ser lo suficientemente fuertes, potentes, inteligentes para condicionar efectivamente un cambio de normativa que vaya
hacia un acceso al suministro eléctrico mucho más democrático que lo que tenemos ahora y la tendencia que estamos llevando en los últimos 20 años. Yo creo que como tú describes, ¿no?, el camino es ese, ¿no? O sea que se tienen que cambiar las cosas a base de que el ciudadano lo exijamos, ¿no?, lo pidamos. También es lo que estaba comentando Valeriano del tema del autoconsumo. Me parece, Valeriano, que tú estás demasiado optimista en el que la ley va a entrar en no sé, ¿en cuánto tiempo? Esperemos que cuanto menos tiempo mejor, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser todavía una pequeña pelea, desgraciadamente, en la que tendremos que invertir algo más de tiempo. De todas formas, lo estábamos hablando antes, creo que a micrófono cerrado. La sociedad ha sufrido un proceso de electrificación. Cada vez estamos más electrificados. Y dentro de poco también tendremos el vehículo eléctrico. Y también hay que abastecer esa energía. Es por lo que yo creo que es que el sistema debe ser otro y la regla otra, porque es que no van en paralelo cómo funciona el sistema a cómo vamos a demandar energía. Y nos dicen, bueno, es que como no demandáis energía de noche, vais a cargar los vehículos de noche. Bueno, muy bien, pero eso será en parte sí, en parte no. Pero la verdad es que hemos apostado los ciudadanos por electrificar nuestras casas, olvidándonos muchas veces de otras energías renovables, como puede ser el sol para calentar el agua o la biomasa para calentar nuestras habitaciones, ¿no? O sea que claro, hay muchas posibilidades. El problema es que a lo mejor en los últimos años las viviendas nuevas sí venían preparadas para eso, pero a lo mejor viviendas tampoco tan antiguas, de hace 10 años, no, sí, pero la cocina... tienes que instalarlo de cero y eso tiene un coste también, ¿no? Claro, pero la cocina ha pasado a ser eléctrica, el aire acondicionado se ha introducido en gran medida, antes esos consumos no existían, ahora pues hemos elevado también el confort de nuestras viviendas y eso es energía y eso hay que abastecerlo y eso tendrá un coste y un precio. Claro. Y además, por lo cual necesitamos un sistema que sea capaz de suministrar toda esa energía de forma segura, porque el ciudadano tampoco quiere o tampoco queremos dejar de suministrar. Hay lugares donde se están creando cooperativas, ¿no? Que yo decía, hablaba antes del cooperativismo. Es un modelo también que... ¿Y eso es seguro? Bueno, es una... Claro que es como seguro. Cualquier otra cosa. O sea, existen ya algunas cooperativas, no existen muchísimas, existen algunas, y es un modelo social, digamos, de economía social que funciona perfectamente y que garantiza la energía para sus clientes, ¿no? O para sus cooperativistas, ¿no? Entonces será un modelo a multiplicar mucho en el futuro. A lo mejor las urbanizaciones se pueden convertir en cooperativas de energía a través del autoconsumo. O sea, no solo el autoconsumo en un plazo medio. Yo no lo concibo como que cada casa mi autoconsumo, sino puede ser una urbanización, el autoconsumo de esa urbanización, ¿no? Yo tampoco, es una revolución, pero técnicamente tampoco es una cosa del futuro, es una cosa que ya existe. Lo que hay que permitir que se pueda poner. Sí, además eso. Claro, pero técnicamente yo iba a eso, a que... Yo soy optimista, es verdad, yo soy optimista desde que nací, pero yo nada más que te digo una cosa, y ella lo sabe porque me conoce hace mucho tiempo. Cuando yo empecé con el tema de energía solar en 1975, no había ni una sola instalación, ni de fotovoltaica ni de térmica. Fíjate lo que tenemos ahora. Tenemos 5.000 megavatios de fotovoltaica y 2.300 de termosolar, que somos los campeones del mundo en esa tecnología. Y la gente no lo sabe. Y no somos más campeones porque el gobierno lo paró en aquel momento. Y estoy de acuerdo con él. No este gobierno, el anterior, sino todo. Es que no estoy hablando de uno ni en negativo ni en positivo. Pero eso ya analizaríamos los intereses. Yo lo que quiero dejar un mensaje positivo, como he hecho toda mi vida, y al final, mira, ahí están los resultados. Que podemos llegar a tener facturas más baratas. No, tan baratas como que nada. Yo te puedo decir mi caso. Yo tengo una instalación fotovoltaica en mi casa de 7,5 kilovatios. Como era el sistema anterior al 2008, yo no solo no pago electricidad, yo estoy cobrando electricidad. Yo estoy cobrando la electricidad que yo fabrico.
Pero de aquí en adelante, que es por donde estábamos hablando, el autoconsumo, que cuando el Congreso de los Diputados aprobará esa ley que han presentado conjuntamente todos los partidos de la oposición, pues no lo sé, dependerá de ellos, pero yo soy optimista. Y a mí me gusta creer que mis representantes políticos en el Parlamento, sean del partido que sean, van a trabajar en favor de la colectividad y lo van a hacer seguro. O ahora o nunca, ahora que es cuando la numerología... Tardarán más o tardarán menos, pero cuando eso esté ahí, cuando esto esté ahí, la inmensa mayoría de los consumidores con cierto poder adquisitivo se van a meter de cabeza en tener su propia instalación de autoconsumo. Ay, pero tú lo has dicho, con cierto poder adquisitivo. Claro, pero hay que lo que queremos que todo el mundo, pero hay que empezar por algún sitio. ¿Y por dónde vas a empezar? Por el que no tiene dónde caerse muerto. Pues el pobre tiene derecho a consumir, pero seguramente no tendrá capacidad de producir. Bueno, pues vamos a jugar en un término medio razonable. Claro, yo ahí quería introducir un par de aspectos. Primero, la necesidad de que hagamos un cambio de sistema. Ha comentado María José, la electrificación que está prevista para los próximos años pues va en aumento, porque bueno, y la entrada del vehículo eléctrico va a disparar esa electrificación y, como acabamos de ver, mayor demanda, mayor precio. Es decir, si vamos a esa electrificación, seguramente los precios irán tendiendo cada vez más al alza. Hace falta que se establezca un sistema que dé salida al usuario para poder acceder a la luz. Ahí es básico el autoconsumo, a través de cooperativas, a través de pequeñas redes, a través de domicilio. No tiene sentido que le estemos poniendo trabas en España a este aspecto, y es absolutamente necesario, porque es que va a ser totalmente insostenible. Y no podemos olvidar que la energía, el precio de la energía, es un precio que directamente afecta a la competitividad del propio país. O sea, que es que no estamos hablando al final, estamos hablando incluso de elementos de macroeconomía, que son de gran importancia, y tal y como está planteado el sistema, nos estamos yendo a un precipicio. Entonces, el tema del autoconsumo habrá que verlo, al igual que esto lo tendremos que compensar con que todos los usuarios tengan acceso a un número de kilovatios. Ahí ya hubo, creo que fue Zapatero, puede ser, ya hubo el que planteó el que hubiera un número de kilovatios que tenían un coste más barato, era poco, pero bueno, abrió una línea que luego se cerró. Esa línea hay que volver a abrirla. A lo mejor lo que decíamos anteriormente, el debate no tiene que quedarse en si tenemos un recibo contratado de consumo fijo, de consumo variable, y en la pelea esta de que con qué compañía es mejor tener el recibo, todo eso ya... Además, el debate no debe ser como se ha centrado en algunos aspectos en España, sino porque parece que los consumidores que están por algún momento en su vida en lo que se llama la pobreza energética y no pueden pagar el recibo, tienen que ir a las políticas sociales a que le paguen el recibo, bien a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a donde sea. Mi postura no es esa. Yo creo que lo que hay es que asegurar un derecho como es consumir energía, que no, por supuesto, y producirla. Claro, pero eso rompería los privilegios de pero bueno, las pero eso de hecho sí existe. ¿no? Eso no es privilegio de las compañías, o sea, es una parte más de las que hay que regular. O sea, tendremos que tener por habitante o por familia o por no sé cómo una cantidad de kilovatios hora derecho a consumir, porque si no, al final siempre va a estar el débil, siempre va a ser el mismo, y es el que no tiene acceso a la energía. Y en España no es que no tenga acceso a la energía, lo que no tiene acceso a pagar la energía. Exactamente. Claro, además, estamos precisamente emitiendo en una ciudad en la que ese aspecto se ha avanzado en materia de agua. En Masesa, por ejemplo, tiene bloques diferenciados en sus tarifas, en los cuales los primeros metros cúbicos tienen un precio, los siguientes tienen un precio distinto, y oye, mira, si estás pasando y estás despilfarrando agua, señor, usted tiene que pagar. Pero esto estamos hablando de empresa pública. No, aquí estamos hablando de voluntad política. Estamos hablando de voluntad política. Es verdad que estamos hablando de un ámbito territorial distinto, porque el ejemplo que he puesto es municipal, porque
el ordenamiento jurídico da a la ordenanza municipal este poder de hacer la tarifa, pero la voluntad política puede ser la misma. ¿Por qué no podemos hacer una tarifa eléctrica que ya se hizo, que ya se planteó, una tarifa eléctrica en la cual hubiera una serie de tramos? ¿Por qué no? En la cual se pudiera tener un acceso a un número de kilovatios y oye, y se despilfarra y al final despilfarra y hay que tirar de una energía más cara, pues señor, usted lo tendrá que pagar. Claro. Pues claro que sí, claro que sí. Quien no puede despilfarrar ya más tiempo soy yo en este. Bueno, hemos llegado al final. No sé si Valeriano tenía un apunte final que hacer, y si no, quedamos emplazados porque como llegará la discusión y el debate de esa ley de autoconsumo, podemos volver a vernos y profundizar en ello. A ver si en esa ocasión alguien de la Administración o alguien de las compañías acepta la invitación de esta casa y se sienta, y quizás nos arrojen un poquito más de luz en este asunto. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en Onda Luz Televisión debatiendo sobre este asunto, y lo dicho, que volveremos a vernos para seguir profundizando en la cuestión y al menos desde aquí pues dar alguna pista al gobierno de las cositas que se pueden hacer para mejorar lo que ya hay. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Nos seguimos encontrando aquí con la actualidad en Onda Luz Televisión.